En este video vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema del coseno. Se puede aplicar el teorema del coseno si se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Vamos con un ejemplo. Tenemos dado el siguiente triángulo, calcula el valor de los elementos faltantes sabiendo que el ángulo A mide 35 grados, el lado B mide 4,5 centímetros y el lado C 6 centímetros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el dibujo del triángulo. Conocemos el lado C, que vale 6, el lado B, que mide 4,5 y el ángulo comprendido entre esos dos lados, que mide 35 grados. Entonces, de las tres fórmulas del teorema del coseno, vamos a usar aquella en donde tenemos todos los datos. Tenemos B, tenemos C y tenemos A. Por lo tanto, lo que vamos a poder calcular primero es el lado A. Entonces, lo primero que se calcula es la medida del lado A. Para calcular la medida del lado A, esta potencia pasa al segundo miembro como una raíz. Y luego reemplazamos los datos. Entonces, para calcular A, vamos a calcular la raíz cuadrada de esta cuenta. B, en este caso, es 4,5 al cuadrado más C, que es 6 al cuadrado, menos 2 veces B, que es 4,5 por 6 por coseno del ángulo que ellos forman, que es coseno de 35. Reemplazamos usando la calculadora y encontramos el valor del lado A, es decir, cuánto mide el lado A. Y el lado A mide 3,47 centímetros. Ahora vamos a calcular el ángulo B. Entonces tenemos que usar una de las fórmulas del teorema del coseno que tenga el ángulo B. Entonces es la fórmula que tiene el ángulo B es B al cuadrado igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de ambos lados por el coseno de B. Entonces vamos a despejar el ángulo B. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer, este término que es negativo lo vamos a pasar al primer miembro para que quede positivo. Entonces nos va a quedar A más C y este término A al cuadrado más C al cuadrado y este término que acá está positivo va a pasar al segundo miembro negativo. Y ahora vamos a pasar 2A por C que está multiplicando dividiendo el segundo miembro. Entonces ahí tenemos coseno de B es igual, en el numerador, A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado dividido 2 veces A por C. Y para averiguar el ángulo B, entonces hacemos arco coseno de este resultado. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos. Para ello vamos a tener a la vista el dibujo, el esquema del triángulo. Entonces vamos a reemplazar. Habíamos calculado recién que el lado A mide 3,47 centímetros. Entonces es arco coseno de A, que en este caso es 3,47 al cuadrado, más C, que es 6 al cuadrado, menos B, que es 4,5 al cuadrado, y en el denominador es 2 por A, que es 3,47, por C, que es 6. Hacemos la cuenta, entonces el ángulo es 48 grados. Ahora vamos a calcular el ángulo C. Para ello usamos una de las ecuaciones o una de las fórmulas del teorema que tenga el ángulo C. Y esta es la que tiene C al cuadrado, es decir, el lado C al cuadrado es igual a lo que mide el lado A al cuadrado más lo que mide el lado B al cuadrado menos el producto de lo que mide ambos lados por el coseno del ángulo C. Entonces vamos a despejar el ángulo C. Para ello, como dijimos recién, este término que está negativo lo pasamos al primer miembro positivo. A al cuadrado va a quedar exactamente igual, B al cuadrado también, y este C, que es un término positivo, pasa al segundo miembro negativo. Para seguir despejando, el 2 por A por B pasa al segundo miembro dividiendo. Y para encontrar C, hay que aplicar arco coseno a este cociente. Entonces, una vez que tenemos despejado C, se reemplazan los datos. Para ello siempre es importante tener el esquema a mano con los datos reemplazados. Entonces vamos a encontrar cuánto vale C. Arco coseno de A, que en este caso es 3,47 al cuadrado, más B, que es 4,5 al cuadrado, menos C al cuadrado, que es 6, dividido 2 veces A, que es 3,47, por B, que es 4,5.
Hacemos la cuenta usando la calculadora, obviamente, y eso nos da un valor de 97 grados. Un detalle, si van a usar calculadora, acá pueden usar arco coseno. ¿Se acuerdan? Shift cos, abren paréntesis, vuelven a abrir paréntesis, pongan esto, el cuadrado, todo esto, cierran paréntesis, dividido, abran paréntesis, ponen todos estos números y cierran 2 veces el paréntesis del denominador y el paréntesis que abrí al principio cuando estaba calculando el arco coseno. Hay que ser muy cuidadosa con los paréntesis. Bueno, y una vez que encontramos el valor del ángulo C, podemos verificar. Si sumamos el valor de A, que era dato, más el B y C que acabamos de calcular, la suma tiene que dar 180 grados. En este caso da 180 grados, quiere decir, es una herramienta para verificar que el cálculo está correcto. Y con esto terminamos este video.